donde vamos a estar charlando de algunas cuestiones vinculadas a la historia, pero también al presente y sobre todo al futuro. Así que bueno, queremos agradecerles a todos quienes están siguiendo ya desde el comienzo la transmisión a través del canal de YouTube de la universidad. Está con nosotros el doctor Enrique del Percio, el rector de la Universidad de San Isidro. Yo soy Jerónimo Biderman, soy vicerrector de Investigación y Extensión de la UCI. Está también Estefanía Cuello, profesora de Derecho Político, quien va a estar a cargo de la coordinación, la moderación de este evento. Y por supuesto que agradecemos ya desde el comienzo a los participantes, muy especialmente a Minerva Lara Batista, la embajadora de Panamá aquí en la Argentina, a Ignacio Clopet, de la Academia Argentina de Historia, a Jenny Zamudio y a Franklin Silvera, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de Panamá. Así que bueno, estamos todos. Estefanía, te voy a ceder la posta. Avanzá vos, gracias, y seguiremos atentamente el coloquio. Pero muy buenos días a todas, todos, todes. Qué fantástico, estamos uniendo el mundo realmente aquí desde la UCI. Y ni más ni menos que con Panamá, un país que une 2 océanos y 2 partes de América. América Central y América del Sur se unen en Panamá. Quizá muchos lo saben y quizá no. Es muy simbólico esto. Allá por el 9 de noviembre de 1955, Perón llegaba a Panamá. Ayer en Argentina fue el día del militante peronista que recuerda la vuelta de Perón a la Argentina, que era algo que en aquel momento parecía un imposible, y sin embargo sucedió. Hoy vamos a hablar, para los que son historiadores y amantes de la historia argentina, de uno de los sucesos más interesantes de la historia reciente de Argentina. El siglo XX fue un siglo que puede ser dividido en muchísimas partes porque pasó de todo. Así que le agradezco a las autoridades presentes, muchísimas gracias por estar. Y antes de comenzar, le voy a pasar la palabra a nuestro rector y damos así inicio a este evento. Muchísimas gracias. Gracias Jerónimo, gracias Estefanía. Realmente hoy un día así muy especial. Vamos a contar con un académico de la historia argentina que es Ignacio Clopet, uno de los especialistas más serios y más rigurosos en lo que tiene que ver con esos aspectos no tan conocidos de Perón. El Perón de antes del 45 y el Perón de después del 16 de septiembre del 55. Pero quiero destacar también muy especialmente que este evento lo estamos realizando junto con la Universidad Autónoma de Chiriquí, con los queridos amigos panameños, así que quiero agradecer particularmente la presencia de Franklin Silvera, de Jenny Zamudio en este encuentro, y contamos también aquí casi podríamos decir en estudios, ¿no? Contamos aquí en este Zoom con nuestra amiga, la embajadora de Panamá, con la querida Minerva, a quien le vamos a pedir unas palabras. ¿Y por qué es que pensamos particularmente, por qué es que estamos particularmente interesados en la participación de los amigos panameños y de Minerva? Porque como nos va a explicar después el querido amigo Ignacio Clopet, el vínculo entre Perón y Torrijos implica un vínculo mucho más profundo de lo que a primera vista parecería en cuanto a la problemática, en cuanto a los desafíos, en cuanto al pasado y en cuanto al futuro y en cuanto a la visión estratégica de Perón, de Torrijos, de Argentina, de Panamá. Comentaba al inicio Estefanía que Panamá es este país que une América del Norte, América del Sur, que une 2 océanos, y realmente para muchos de nosotros pensar en Panamá es pensar en Bolívar, en la Carta de Jamaica, convocando al Congreso Anfictiónico de Panamá a ese ideal al cual no hemos renunciado y no renunciaremos, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, querida Minerva, por favor, si quieres decir algunas palabras, y desde ya muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Buenos días a todos, a todas, a todes los que estamos aquí. Para mí realmente es satisfactorio poder participar de un evento como este. Tengo muy poco tiempo, tengo
3 meses de haber llegado a la Argentina, pero desde que llegué he notado y hemos estado hablando sobre la figura de Torrijos y de Perón. El 21 de enero del próximo año se cumplen 50 años de la visita de Torrijos a Argentina, que estuvo con Perón y que visitó, creo que algunas universidades. La figura de Perón y de Torrijos tienen un impacto en América Latina muy importante, muy interesante, y para mí es muy satisfactorio que podamos estudiarlo. En Panamá yo creo que nosotros no hemos podido o no hemos sabido resaltar o estudiar la imagen de Torrijos en su justa dimensión. Torrijos fue un visionario, igual que Perón, y la sociedad argentina, tanto como panameña, tienen unos logros a nivel de la clase trabajadora y a nivel del tema social en sus países, que son gracias a estas dos figuras. El Código de Trabajo de Panamá, los beneficios sociales, el seguro social, las horas laborables, el pago de horas extra, la regulación del pago de trabajo de los fines de semana, todo eso fueron logros de Torrijos, al igual que en la Argentina fueron logros de Perón. Entonces es muy interesante que podamos unir estas dos figuras y hacer un estudio posterior. Yo realmente cuando me presentaste la posibilidad de incentivar a los posibles máster o doctores que hagan una investigación sobre esta figura, me pareció genial. Nosotros en Panamá, a través de la CENACYT, estamos impulsando los estudios de maestría y de doctorado en historia, porque nos estamos quedando sin historiadores. Y entonces es muy, muy relevante que en estos momentos surjan universidades en la Argentina interesadas por esta figura. Así que yo quiero darles la bienvenida y decirles que cuenten con mi apoyo y mi participación para cualquier tipo de actividad que resalte la figura de estos dos grandes hombres del siglo XX en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Minerva. Vos sabés que, como hemos ya conversado y de paso anuncio, estamos creando en el seno de la Universidad de San Isidro la Cátedra Libre Saavedra Lamas de Estudios Geopolíticos, y justamente uno de los temas que seguramente vamos a trabajar desde esta cátedra es precisamente la temática de esta visión continental, de esta visión de integración a partir de la integración de los pueblos, no de las élites, sino a partir de la integración de los pueblos que tenían estos dos. ¿Qué? Porque son no solamente fueron gobernantes, dirigentes, sino que también pensadores, ¿no? En esa dimensión de pensadores es que quizás también encontramos claves para pensar lo que viene en este siglo XXI. Y entonces ahora sí, si les parece bien, sin más preámbulos, pasamos a escuchar a nuestro querido amigo Ignacio Clopet, que, como les decía, viene trabajando esta temática. Les cuento que esto surgió a partir de un ciclo que está dando Ignacio y que se los recomiendo. Lo pueden encontrar en las redes, aparece, que los viernes a la noche él viene dando en una radio un ciclo sobre el exilio de Perón, ¿no? Arranca brevemente con Paraguay, y cuando empezamos a hablar de Panamá, y entonces ahí me acordé de un amigo a quien conocí en Cuba. A lo mejor vos lo conocés, Minerva, Carlos Gómez, no me puedo acordar el segundo apellido, pero que había sido Carlos Gómez. No puedo acordar el segundo apellido, que me ayude con el recuerdo, porque era chiricano, a lo mejor ustedes lo conocen. Bueno, la cuestión es que él era secretario privado de Torrijos, y me cuenta que Torrijos le cuenta, o sea, mi única fuente es un panameño tomando ron en La Habana. No es que esto sea una fuente inobjetable, pero no tengo por qué no creerla. Donde me contaba que Torrijos le contaba que él había conocido a Perón siendo una especie de decán justamente cuando Perón pasa por Panamá.
le pregunto a Ignacio Clopet si sabía algo de esto, y bueno, no voy a spoilearles lo que viene, y por lo tanto no voy a contarles lo que me cuenta Ignacio, pero fue tan interesante la charla posterior con Ignacio, sobre todo lo que no había él tenido tiempo de contar en este programa radial, que ahí fue que se nos ocurrió decir, vale la pena trabajarlo aquí. Así que, querido Ignacio, muchas, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros tus estudios y tu saber. Bueno, muchas gracias, Enrique del Percio, querido amigo de tantos años. Señora embajadora, queridos hermanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, miembros de la Universidad de San Isidro, es un lujo para mí poder compartir algunas investigaciones que, como muy bien decía la señora embajadora, cada vez hay menos historiadores, cada vez hay menos gente que mire en perspectiva la historia, ¿no? Y en proyección hacia el futuro la historia. La historia no es una ciencia muerta, no es una ciencia quieta, sino que es una ciencia dinámica. El dinamismo no solamente lo ponen los que hacen la historia, sino que lo hacen aquellos documentos que van apareciendo y que siempre hay dispersos por algún archivo, ya sea público o privado, que un historiador va a despertarlos del sueño de los justos y lo pone precisamente al alcance del público y de los interesados para que la historia se escriba como corresponde, con documentos, no con cuentos. La historia no es un relato, la historia tiene que ser documentada. Y eso es lo que yo vengo haciendo, como muy bien decía el señor rector, con la figura de Perón. Perón ha sido, diría yo, uno de los políticos más importantes que ha dado la historia, y me atrevo a decir a nivel mundial. ¿Por qué? Por todo lo que él significó y todo lo que él transformó. Es cierto que hoy nos vamos a ocupar de su paso por la República de Panamá, que lo cobijó durante 9 meses. Perón fue derrocado en un golpe de Estado que hicieron los militares el 16 de junio de 1955. Se tuvo que asilar en la Embajada de Paraguay. Perón tenía muy buena relación con el Paraguay. Un año antes le había devuelto los trofeos de la guerra del Paraguay que la Argentina se había llevado en esa guerra de la Triple Alianza, donde destruyeron a Solano López y a todo el pueblo de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. La realidad es que Perón se refugia, pide asilo en la embajada y permanece en una cañonera precisamente que se llama Paraguay hasta el 3 de octubre del 55. Ese día, un hidroavión piloteado por Leo Nowak, que era el piloto de Stroessner, llegó para que Perón abandonara la Argentina. Y Perón se fue en ese avión y se instala en Paraguay por muy poco tiempo, porque la realidad era que la presión del gobierno argentino sobre el Paraguay y sobre todos los países que cobijaron a Perón, siempre lo que buscaban era sacar que Perón no tuviera asilo político porque tenía un pedido de captura con una denuncia internacional por diversos delitos que habría cometido en la Argentina. Perón se va de Paraguay, llega a Caracas el 4 de noviembre y en Caracas se entrevista con el presidente Pérez Jiménez, que si bien fue muy, muy cálido con él, muy efusivo, Perón se dio cuenta de que el horno no estaba para bollos. Se dio cuenta que en Venezuela no se podía quedar en ese momento. Y entonces, con el mismo piloto Nowak, el 6 de noviembre, salen en una especie de experiencia arriba de ese avión y no tenían destino, no sabían dónde ir, porque había un ofrecimiento de Somoza para ir a Nicaragua. Ese ofrecimiento en realidad no fue tan efectivo como se pensaba, y entonces el avión aterriza en Panamá. El periodismo local
no se imaginó que Perón se quedaría en Panamá, donde permanecería 9 meses. Y durante ese tiempo, Perón hizo muy buenas amistades con ciudadanos panameños y con gente común, porque si algo le gustaba a Perón era tener relación con la gente común del pueblo. A él no le gustaban los palacios y los honores, sino que él se mezclaba entre el pueblo y la gente en los comercios, en los locales, en sus caminatas, donde él se reunía con el transeúnte y mantenía una conversación que siempre a él le enriquecía conocer lo que pensaba el ser común, el ser que caminaba como cualquiera de nosotros camina por una ciudad. Él también va a restablecer unas relaciones que había iniciado él como presidente con diplomáticos panameños, como es el caso del mayor Alfredo Alemán, que era ministro de Hacienda, del profesor Rubén Carles, que había sido embajador de Panamá en Buenos Aires, y también acuden a recibirlo en el aeropuerto de Tucumán el doctor Sergio González Ruiz, que también había sido embajador de Panamá en la Argentina, y otro que acude a recibirlo es el ingeniero Carlos Pascali, que había sido embajador argentino en Panamá y que después del golpe de 55, Pascali decide quedarse en Panamá. Perón se hospeda, estaba lleno de periodistas, sabían que, no sé cómo se habían enterado, no había WhatsApp, pero obviamente los cables telegráficos habían avisado de que Perón llegaba a la ciudad de Panamá. Y lo esperaban una cantidad enorme de periodistas para hacerle entrevistas, para preguntarle cuál era su idea. Porque ese hombre despertaba el interés de las multitudes en cada sector donde se movía. Era un hombre que estaba exiliado, que había sido expulsado, se había tenido prácticamente que ir para evitar una guerra civil, como Perón lo ha dicho en varias oportunidades. Él renuncia a resistir el levantamiento militar porque se hubiera producido una guerra civil. Y él por eso se va. Lo acusaron de cobarde por haber pedido asilo y haberse ido del país. Pero él sabía que si él resistía, había 1 millón de muertos en la Argentina. Y él, como cristiano que era, lo dijo públicamente en una entrevista, yo como cristiano y como católico no podía promover una guerra civil en mi país. La cuestión es que Perón se hospeda en el lujoso hotel El Panamá como huésped del gobierno. Y ahí trata con Moisés Torrijos Herrera, que era director del sindicato de periodistas, y le pide que localice a un periodista que se llamaba Ramón Fernández Domenech, cuya hija de Ramón Fernández Domenech, llamada Eva Argentina, Perón y Evita habían sido designados padrinos de bautismo de esa niña, nacida en el año 49. La niña, obviamente, cuando su padre era locutor del programa La Voz del Justicialismo Argentino, se llamaba así el programa en Panamá, lo que hacía Fernández Domenech era aclararle a los panameños y a los gringos cuáles eran los principios justicialistas que se estaban poniendo en práctica en la Argentina. Y Perón se entera por unos colegas que le mandan un cable diciendo: acá hay un periodista que está hablando bien de usted. Y entonces Perón toma contacto con este señor Fernández Domenech, y ahí Fernández Domenech le dice que le pide si podía ser padrino de su hija junto con Evita, y los dos aceptan el padrinazgo, obviamente a distancia, y la niña se llama Eva Argentina. Yo calculo que debe vivir esa niña porque nació en el año 49. Si la buscan, si la localizan, sería muy importante qué cosas podría aportar sobre la presencia de Perón y la amistad de Perón con su padre. ¿Cómo será que Perón, desde que fue padrino de esa niña, porque aparte la niña nació el 25 de mayo del 49, la fecha patria de la Argentina, una cosa realmente no casual,
Y Perón todos los 25 de mayo le mandaba regalos a esta niña desde la Argentina. La cuestión es que el diario, Perón, como dije al comienzo, se instala en ese hotel lujoso por invitación del gobierno de Panamá. Y el diario La Hora de Panamá destaca que Perón era una especie de ídolo entre las mujeres panameñas. Perón despertaba estamos hablando de cosas íntimas. Como bien decía Enrique, yo no repito lo que dicen los otros historiadores, sino que busco aquellas perlas que poco se conocen. Y el diario La Hora destaca que Perón era un ídolo entre las mujeres panameñas quienes lo paraban en la calle para pedirle autógrafos. Y Perón, obviamente fascinado ante la dulzura de las mujeres panameñas, firmando los autógrafos, seguramente con algún piropo bien a la porteña como era Perón. En Panamá el pueblo estaba pendiente de sus movimientos. Y luego Perón, al poco tiempo, a los pocos días de estar en Panamá, él elige radicarse en la ciudad de Colón, donde va a pasar a residir durante bastante tiempo. ¿Por qué Perón elige irse de la capital? Precisamente para evitarle problemas al gobierno de ese momento. Sabía perfectamente que las presiones venían desde el gobierno argentino en forma permanente, y no solamente del gobierno argentino, sino de los norteamericanos, que a Perón lo tenían marcado como un no alineado a la política norteamericana. Tenemos algunas anécdotas que cuenta un suboficial de la Armada Argentina que fue militante de la resistencia peronista, que se asiló en Panamá después del golpe del 55. Y ahí dice que el general fue muy popular y esa popularidad se acentuó cuando el pueblo panameño tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca. La Embajada Argentina durante el gobierno de Perón había realizado una tarea de imagen del país muy positiva en Panamá. O sea, los vínculos Perón, antes de conocerlo a Torrijos, antes de ir a Panamá, él como presidente de la República había tenido una muy buena tarea de imagen y de intercambio con el pueblo panameño. Y hizo llegar ayuda social a Panamá, con elementos de promoción para el deporte. Para Perón el deporte era algo inclusivo, era algo fundamental. Fue una de las herramientas inclusivas para evitar la desigualdad social, porque si algo hace el deporte es ponerte en el mismo nivel de tu compañero de equipo. No importa si sos hijo de un ministro o hijo de un obrero o de un trabajador. En el equipo son todos iguales. Y Perón sabía que el deporte igualaba, que el deporte dignificaba. Y entonces Perón hace una ayuda social a través de la promoción del deporte. ¿Cómo será que se apadrinaron equipos de fútbol y béisbol en Panamá que llevaban los nombres de Evita Capitana, Presidente Perón, etcétera, etcétera? Estamos hablando del año 47, 48, cuando todavía Perón y Torrijos no se habían visto. Perón continuó modestamente promoviendo equipos en esos 9 meses que él estuvo en Panamá. ¿Y él qué hacía? Regalaba a los niños pelotas, manillas y bateas de béisbol. Él fijó su residencia, donde él había fijado su residencia, luego en los apartamentos Lincoln en la ciudad de Panamá. Los niños lo seguían, la gente lo rodeaba en los negocios. Se veían en las chivas fotos de Perón pintadas con lemas peronistas. O sea, Perón había provocado una gran atracción del pueblo panameño. Perón visitaba las calles en compañía de Pascal y otros amigos. Hospedado en el Hotel El Panamá, que queda en la vía España y calle Boyd, es recibido por el presidente de la República, Ricardo Arias, y es acompañado por el ministro de Trabajo, González Ruiz, y por el ministro de Hacienda, Alemán. Y Perón les dice: me gusta tanto Panamá que deseo quedarme aquí. Eso es lo que Perón le dice a la prensa. Carles, González Ruiz, Alemán y Alfaro
le ofrecen recepciones y almuerzos en su honor. Y Perón deposita una ofrenda floral en el busto del primer presidente panameño, José Remón, que había sido asesinado a comienzos del año 55 y que había entablado una estrecha relación con Perón en 1950. Perón entonces se aloja en Colón en el Hotel Washington, que era propiedad del gobierno norteamericano. Colón está sobre el Mar Caribe, una ciudad tropical, y Perón se dedica duramente a escribir, duro y parejo, 2 libros que va a publicar precisamente en Panamá. Uno que se llamó Las fuerzas del derecho de las bestias, y luego El poder del exilio. En su nuevo alojamiento, ahí en el Hotel Washington, despide al piloto Novak, con quien tuvo una gran amistad porque Novak lo llevó por varias ciudades cuando no lo recibía nadie a Perón. Perón sale de Paraguay y va a Brasil, no lo reciben en Brasil, va a Venezuela, se queda 2 días hasta que llega a Panamá. Además de Pascali, se suman a Perón otro argentino, Víctor Radeglia, que lo acompañó desde Asunción, que también se hospedó en el Hotel Washington. Perón, entonces, ¿qué hace en Panamá? Se dedica a escribir cartas, que es el pilar fundamental de lo que se llamó la resistencia popular que emerge en la Argentina. La resistencia popular es la resistencia peronista que se levanta contra la dictadura militar y comienza a resistir las injusticias de la persecución, de la proscripción, del encarcelamiento, de la desaparición ya de personas que no llegó en el año 76, sino que ya hubo fusilamientos y desapariciones a partir del año 56. Perón hace una vida frugal, bebe agua, café, pero preferentemente le gusta el mate. Se levantaba a 5 de la mañana, almorzaba a las 11, siesta de 1 hora y media, se acuesta pasada las 23 horas, le gustaba mucho la música. Los sucesos en la Argentina son los que le van a movilizar y lo van a tener vivo y muy conectado con la realidad argentina que tanto le dolía. El diario La Estrella de Panamá informa que Perón recibe cartas y amenazas de muerte. Por ese motivo, la Guardia Nacional dispone de 2 hombres para que protejan a Perón a modo de decanes y lo custodien. Uno de esos hombres es el joven Omar Torrijos, de quien nos vamos a ocupar más adelante, porque vamos a cerrar esta breve exposición con la relación de Perón y Torrijos. Obviamente Torrijos está cerca de Perón y aprende mucho de Perón. Llegó también de Buenos Aires otro argentino, Isaac Gilaberte, que es un estrecho colaborador que va a reemplazar a Radeglia, que Radeglia se va a Chile precisamente con algunas de las instrucciones que Perón le había dado. Por lo tanto, uno de los más asiduos acompañantes que tuvo Perón en Panamá y en Colón fue un comerciante nacido en Cuba llamado Arnaldo Parra. Parra dice lo siguiente: lo conocí ni bien llegó a Colón. El cabo Parra, así se lo llamaba por la participación que había tenido Parra en la revolución contra Machado en Cuba en 1933, se lo presentó su amigo José Dominador Bazán, que era el alcalde de Colón en ese momento, quien organizó una recepción en Colón, en el recinto municipal, donde estaban presentes Bazán, Aarón Abogame, Rafael Coreco y todos los concejales del cuerpo de Colón. Solían Parra y Perón pasear juntos por la ciudad. Perón era un gran caminador. Parra tiene un lugar de descanso en una playa que se llama María Chiquita, un hermoso lugar situado en las cercanías de Colón, en el camino a Portobelo. Esta circunstancia hace que se forme un trío inseparable alrededor de Perón. Aarón Abogame, propietario de la imprenta Atlántica, el alcalde Bazán y el cabo Parra. Perón pasaba horas mirando el mar. Era un hombre que lograba pensar mirando la playa, mirando el mar,
Y siempre había algún curioso que lo encontraba y se acercaba. Hasta algunos yanquis se acercaban para pedirle los autógrafos. Porque Perón era un ser que ya había trascendido las fronteras de lo imaginable. Si bien seguían las amenazas contra su vida, ahí estaba Torrijos con otro oficial que luego voy a mencionar, que son los dos arcángeles que Panamá puso para cuidar a Perón. Mientras Perón estaba en Panamá se produjo el levantamiento de Valle y los fusilamientos de junio. Hay algo que quiero aclarar y que vengo repitiendo en todas estas conferencias que doy sobre el exilio de Perón. Mientras Perón nunca promovió la lucha armada. Es algo que hay que aclarar. Él nunca estuvo a favor de la lucha armada. En una visita que hizo a Panamá, Enrique Oliva pudo preguntarle a Perón por qué no se había resistido al levantamiento del año 55. Y gracias a mi viejo amigo y compañero Facundo Viagos, que habló con Oliva, me relató lo que dije al comienzo. Precisamente cuando se levantó la Marina sediciosa, teniendo parte del ejército a su favor, Perón dijo, si yo reprimía a la Marina, hubieran bombardeado refinerías de petróleo como habían empezado a bombardear ya Mar del Plata. La Marina argentina en el 55 había empezado a bombardear la ciudad de Mar del Plata. Y también habían empezado a bombardear algunos sitios cercanos a La Plata, como Ensenada y otros pueblos vecinos. Por lo tanto, el pueblo se iba a levantar en armas, dijimos, y no iba a permitir que se produjera una guerra civil. En Panamá todos querían ver a Perón. El cabo Parra era quien le organizaba la agenda, junto a Torrijos. Ellos dos eran los hombres tal vez más cercanos en Colón, que eran los que le manejaban la agenda. Eran quienes decían quién lo veía y quién no lo veía. Perón participa activamente de reuniones organizadas por sus amigos panameños. Gracias a ellos adquiere un conocimiento de la realidad de ese país. Se convierte Perón en un hombre de consulta, sin interferir en el gobierno de Panamá. El 23 de diciembre, Perón es invitado a presenciar un espectáculo de danzas folclóricas en la ciudad de Panamá. El ballet se llamaba Joe Gerald. Era un conjunto de argentinos que viajaban a Estados Unidos. Terminada la función, los artistas argentinos saludan a Perón, quien los invita al día siguiente a pasar la Nochebuena en María Chiquita, en el balneario del Cabo Parra. Y ahí acuden todos estos artistas. Está la cena de Nochebuena, y ahí es donde Perón conoce a María Estela Martínez Cartas, conocida como Isabel o Isabelita Perón. Y es allí donde se conocen. O sea, para los que han defenestrado a esta mujer, no era una coreógrafa o una bailarina de cabaret, como con mucha maldad han expresado algunas personas, sino que ella hacía danzas folclóricas, una mujer que bailaba folclore. Y ahí es donde Isabel cae enferma, toda la delegación estaba en el Hotel Roosevelt, y Perón, enterado por un periodista español, acude en su ayuda y allí se consolida una amistad y un mutuo entendimiento, e Isabel decide quedarse en Panamá y se convierte en la secretaria y persona de confianza de Perón. Quiere decir que Panamá le dio a Perón su compañera que lo iba a asistir y que iba a estar a su lado hasta el día de su muerte. Isabel fue una mujer de espíritu sereno, equilibrado, de una lealtad enorme y de hondas convicciones, hasta que llegó a convertirse en presidenta de la República, siendo vicepresidenta cuando Perón gana las elecciones en el año 73. A fin del año 55, Perón termina el libro Las fuerzas y el derecho de las bestias. A fines de febrero, Perón se traslada de Colón a Panamá, donde permanecerá hasta mayo, regresando a la ciudad marítima. Algunas actividades políticas de Perón expresadas en sus cables y correspondencia molestaron al gobierno norteamericano. Por eso el Hotel Washington le notificó a Perón que no se podía seguir hospedando en ese hotel, porque ese hotel, como habíamos dicho, era propiedad del gobierno norteamericano. El conserje del hotel le prohíbe el ingreso a Perón y Perón tiene que buscar
un nuevo lugar para poder hospedarse. Obviamente esto le cayó muy mal a él, le cayó muy mal a Alemán, que era el ministro de Hacienda. Perón se consiguió precisamente un apartamento frente a lo que era la Embajada de los Estados Unidos. Ese acto de elegir su residencia frente a la embajada muestra el buen humor y su grado de enfrentarse a los yanquis diciendo: ustedes no me dejan entrar al hotel, yo me hospedo frente a tu casa. Y es ahí donde Perón, obviamente que le gustaba provocar como buen político, los políticos hacen ese juego, y Perón de esa manera se enfrenta a los yanquis diciendo: acá pongo mi bandera frente a tu casa. El apartamento era muy humilde, era una casita de 3 pisos, él solamente habitaba un apartamento con 2 ambientes, una pequeña cocina, un pequeño baño. Si algo lo caracterizó a Perón era la austeridad. Perón no se llevó un peso de la Argentina, es lo que generalmente se lo acusa, que era un ladrón, que era deshonesto. Y eso es algo que yo lo he probado porque he visto sus sucesiones, las sucesiones de él, he visto los bienes que le confiscó el gobierno en el año 55, como los bienes que le confiscó el gobierno del año 76, donde nunca le fueron restituidos ni a Perón ni a sus herederos. Se hospeda entonces en la calle 38, en los apartamentos Lincoln, en un barrio llamado de la Exposición, que fue su cuartel general. Y le dice al ministro alemán: usted sabe, señor ministro, que permanezco en Panamá porque encontré aquí amistad y comprensión. Aprendí a querer este país a través de sus hombres y mujeres muy generosos, que tienen una gran hospitalidad, y lo que yo menos pretendo es producirles la menor molestia por recibirme en este país. En la capital frecuenta el jardín El Rancho. Fernández Domenech recuerda: Perón no era hombre de tragos ni de vida nocturna. Solía asistir a algún show. Precisamente en Panamá, en esos años, no había teatros y los espectáculos se hacían en lugares nocturnos, en boliches, como decimos acá. Miguel Tapia Jaén fue el otro custodia personal que integró lo que fue la seguridad de Perón durante los 9 meses. Y dice: Perón siempre se ciñó a lo que el gobierno le pedía. Era aficionado a la compañía de niños, les daba regalos que compraba en sus paseos, chocolates, bombones, pelotas, muñecas. Siempre nos decía que no necesitaba escolta. Luego el gobierno suprimió esa escolta y él quedó solo con la compañía del empleado llamado Lindo, apodado Juan Wincho, a quien Perón le simpatizaba. En mayo Perón vuelve a Colón y ocupa un chalet en la calle 9, a media cuadra de la avenida Roosevelt. Cada vez que podía se escapaba a María Chiquitita. El cabo Parra y sus amigos le respetaban sus silencios. El fotógrafo de Colón, Adolfo Masdeu, recuerda: Perón era muy campechano. Fue un día a mi estudio a retratarse. Estaba con Aarón Abogame. Yo pienso que su forma de ser nos había predispuesto mucho hacia su persona, la invariable actitud que había tenido su gobierno para con nuestro país y la caballerosidad de los visitantes argentinos. Parra acota: todos los días lo visitaba en el chalet de calle 9. Su conversación me sirvió de mucho. Perón conocía de todos los temas que uno pudiera hablarle. En mayo del 56 fue elegido en Panamá el presidente Ernesto de la Guardia. La visita del presidente Aramburu, que hace por ese motivo al Panamá, provoca que Perón tuviera que retirarse de Panamá para que pudiera llegar el presidente de la dictadura militar, y se dirige a Managua precisamente a visitar a Somoza, donde almorzaron, y fue hospedado en el Palacio Presidencial por 8 días. En ese lugar, en Managua, dio una conferencia en la Casa del Obrero, y el 26 de julio se celebró el aniversario de Evita, donde se hizo un homenaje en la Casa del Obrero en Managua. Regresó a Panamá el 28 de julio del 56. Su presencia en el país iba a durar muy poco tiempo.
porque el 6 de agosto Gilaberte viaja a Venezuela a bordo de un navío italiano con el auto Opel, propiedad de Perón. El 7 de agosto, la Estrella de Panamá informa el viaje de Perón a Venezuela. Y el 8 de agosto se reúnen en el aeropuerto de Tucumán los amigos de Perón para despedirlo. Están su ahijada Eva Argentina, su padre Ramón Fernández Domenech y otros amigos. De esa forma, Perón deja Panamá, abandona el suelo panameño después de 9 meses. Voy a cerrar esta breve exposición, si me permiten, con la relación entre Perón y el general Torrijos. Esta relación comenzó cuando Torrijos fue elegido para secundar como decán o como guardaespaldas o como quieran llamarlo, como hombre de seguridad de Perón en su permanencia en Panamá. Durante ese tiempo, el gobierno le ofreció esa deferencia, porque Perón la rechazó desde el vamos, pero así fue como el entonces desconocido Omar Torrijos cumplió ese rol. Esto significó una relación de estrecha amistad entre ambos. Nació una gran admiración de Torrijos sobre Perón y una relación de afinidad mutua. Obviamente había una diferencia de edad. Perón era bastante mayor que Torrijos. Por ende, Torrijos tenía como una reverencia hacia ese hombre extraordinario y hacia lo que demostraba Perón y hacia los pensamientos de Perón. Perón cada vez que podía conversaba con grupos de panameños que se reunían, reunían alrededor de su persona. Y así lo que Perón hacía, daba charlas y conferencias sobre temas políticos, de geopolítica y de cuestiones de actualidad. Torrijos era uno de los principales asistentes a esas tertulias. Torrijos había nacido en Santiago de Veraguas en el 29, como decíamos, era bastante más joven que Perón. Perón nació en 1895, Perón le llevaba casi 35 años, y falleció trágicamente en un accidente de avión en el año 81. Hay quienes atribuyen que fue un atentado de la CIA. Yo no dudo que debe haber sido un atentado de la CIA. Si bien hablan de un accidente, no hay quienes sostienen, y habría que investigar, esa es otra de las cosas que habría que investigar, si eso no fue un atentado del gobierno norteamericano, porque Torrijos se había convertido en un hombre peligroso para la geopolítica de la política norteamericana. Torrijos fue un nacionalista que peleó contra la presencia norteamericana, ya desde joven. Ingresó en la milicia y se incorporó a la Guardia Nacional Panameña en el año 52, con el grado de teniente. Cuando ese decán de Perón tenía 26 años de edad, era un joven oficial. En el 66 asciende a teniente coronel y en el 68 encabezó el alzamiento militar que derrocó al presidente Arnulfo Arias. E instaló en la presidencia al coronel Pinilla para gobernar en forma indirecta. Luego se produjo un golpe de Estado que le hizo Pinilla, precisamente, con la idea de derrocar el poder de Torrijos. Después de las elecciones de agosto del 72, la Asamblea Nacional adoptó una nueva constitución y confirió a Torrijos como jefe de gobierno por 6 años. Su política se caracterizó por un acentuado nacionalismo, con un espíritu popular y con profundas transformaciones sociales, entre ellas la reforma agraria. Comenzó una política de diálogo con el presidente Jimmy Carter para recuperar la soberanía del Canal de Panamá. Una vez ratificados los acuerdos por plebiscito en Panamá y por el Senado en los Estados Unidos, Torrijos cumplió lo prometido y en agosto del 78 nombró presidente de la República de Panamá a su ministro de Educación, Arístides Rollo, ordenando la retirada de los cuarteles de la Guardia Nacional y dejó el gobierno en manos de civiles. Torrijos quedó con el mando de comandante de jefe de la Guardia Nacional. Luego fundó el Partido Democrático Panameño y se dedicó a la política exterior. Ejerció una fuerte influencia en Latinoamérica. Torrijos era un hombre de pensamiento, era un hombre de ideas, no era un reaccionario. Era un hombre que miró precisamente la política latinoamericana como la habían mirado San Martín y Bolívar, como hoy la proyecta el Papa Francisco, como la patria grande que nuestros próceres de la independencia habían soñado.
Se dedicó a la política exterior, dijimos, y ejerció una fuerte influencia en Latinoamérica. Dejó una huella de forjador de la patria grande. Después del acuerdo con Carter, Torrijos realizó una visita oficial a la Argentina, donde se entrevistó con Perón y su esposa Isabel. Perón le ofreció todo su apoyo para las reivindicaciones de la soberanía de Panamá en la zona del canal. Esta visita fue a mediados de enero del año 74. Estuvo 4 días Torrijos en la Argentina. Se había alojado en el Hotel Plaza de Buenos Aires. Y ahí recibe en el Plaza la solidaridad del pueblo argentino con la presencia de miles de jóvenes que gritaban Torrijos, Perón, tercera posición. El 18 de enero del 74 recibe el título doctor honoris causa de la UBA. Y Torrijos pronuncia estas palabras en la Universidad de Buenos Aires. Yo era un capitán inquieto con la inquietud social. Mis padres eran maestros rurales y siempre sufrieron persecuciones políticas, porque ellos querían hacer la reforma agraria. Ahora cada vez que levanto la cerca de uno de esos latifundios, digo que es en honor a mis padres que no lo pudieron hacer solos. Cuando conocí al general Perón, sigue diciendo Torrijos, me di cuenta que estaba frente a un militar diferente, a un militar con carisma, a un militar humanista. Me di cuenta que estaba frente a un hombre superior y desde aquel entonces, siempre que mantuve relaciones con él, dejé que hablara, pues cuando se habla con un hombre así, si uno habla, no aprende. El que habla mucho no aprende nada. Palabras de Torrijos cuando recibió el doctor honoris causa el 18 de enero del año 74. Y también dijo, este hombre tiene dimensiones continentales. Cuando era una herejía hablar del tercer mundo, dice Torrijos, Perón fue uno de los hombres que comenzó a visualizar lo que hoy constituye uno de los grupos más fuertes de naciones. Perón es esencialmente humanista y al hombre humanista no se le pueden imponer fronteras para que apoye a todo aquel pueblo que necesite ayuda. Estas palabras de Torrijos creo que sellan ese reconocimiento y esa admiración que tuvo por Perón, gracias a esa casualidad o causalidad que lo pusieran como edecán suyo cuando Perón pasó los 9 meses en Panamá como exiliado. El 16 de enero del 74, Perón recibió a Torrijos en la Quinta de Olivos. Y Perón le dice, los dirigentes políticos importantes como el general Torrijos están de acuerdo en afianzar la unión continental. Hay una carta que Perón le escribe el 16 de septiembre del 73 a Torrijos muy cálida previamente a esa visita, donde Perón le dice, el cono sur se ha visto azotado por un nuevo coletazo del imperialismo. Perón critica al marxismo y dice, sus enemigos han sido tanto los proimperialistas que anhelaban derrocarlo, como los comunistas que lo empujaban hacia acciones descabelladas. En fin, un pueblo que deseaba liberarse frente a una nueva frustración. Le faltó cumplir el apotegma de los griegos, todo en su medida y armoniosamente. Así Perón le escribe a Torrijos y así es como Perón lo invita y lo recibe en el año 74. En Panamá, detrás del mausoleo de Omar Torrijos y a orillas del canal, nace la calle Juan Domingo Perón. En 2009 se inauguró un espacio dedicado a la amistad entre Argentina y Panamá y se descubrieron 2 bustos, el de Omar Torrijos y el de Perón en la Plaza Mausoleo de Omar Torrijos. Yo con estas palabras quiero terminar esta exposición que espero no los haya aburrido ni los haya llenado de información. Creo que esta iniciativa que tuviste, Enrique, rector de la Universidad de San Isidro, gracias a la señora embajadora por su paciencia y por haber auspiciado este acto, a la Universidad Autónoma de Chiriquí, todo lo que podamos hacer para unir nuestros pueblos, tenemos que apelar también a la memoria de la historia. Torrijos, Perón, un solo corazón. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ignacio, fabuloso. Estamos todos con ganas de seguir comentando porque aprendimos mucho, pero vamos a ser breves y tenemos comentaristas, así que le voy a pasar la palabra primero a Yanis. Yanis, por favor. Hola, hola, buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí, espero que sí. Sí, por supuesto. Sí, gracias. Gracias, Estefanía. Buen día a Enrique del Percio, el rector de la universidad, a la señora embajadora de Panamá, es un placer conocerla, Minerva Batista. A Ignacio, muchas gracias por esta charla. Franklin, que está por allí presente, a todos los que nos acompañan y todos los que posteriormente tendrán el placer de ver este conversatorio. Bueno, Ignacio, a mí me solicitaron que comentara, pero creo que tienes un manejo de la historia torrijista y creo que la señora embajadora no me dejará mentir, mucho mejor que más de 4 panameños, porque como ella decía, el tema de Torrijos es un tema poco estudiado en Panamá por varias razones. Se le conoce, sí, como gobernante de Panamá y se le conoce por los tratados, Torrijos-Carter, pero justamente esta parte de la historia que tú nos contabas es muy poco conocida y la narrabas muy bien, la narrabas no solo como académico, sino desde un punto de vista tan objetivo y desapasionado que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar historiadores que nos narren la historia así como tú. Bueno, lo que nosotros conocemos mucho acá, sobre todo de ese paso, ese corto paso de Perón en Panamá, tiene que ver justamente esa relación que tú hablabas de Perón y Torrijos. Y la resaltamos siempre es por lo importante que es para los panameños, pero sobre todo para los que nos consideramos torrijistas. Es tan importante porque a pesar de que no hay gran historia escrita al respecto, las características que tenían estos dos grandes líderes eran muy similares. Y tú has descrito a Perón como un hombre de una gran sensibilidad humana. De esa misma forma se describe a Torrijos también, un hombre con una gran sensibilidad humana. Ambos aportaron, como expresaba la embajadora, muchas cosas, reivindicaciones a los trabajadores, las oportunidades de estudio. Realmente con Torrijos es que los pobres lograron tener el acceso a la educación. Se dice que las puertas de la Universidad de Panamá fueron abiertas a las clases más humildes. Así que son cosas que tú has resaltado. Y creo que hablabas y apuntabas bien cuando decías que se encontraron por casualidad o por causalidad, ¿no? Eso es bien importante resaltarlo porque acá lo que conocemos, algunos que hemos leído un poquito sobre el tema, lo corto que hay escrito, se nos expresa que ellos pasaban grandes horas, o sea, largas horas hablando, y que Torrijos les fascinaba escuchar a Perón, que contara sus historias, pero sobre todo que le contara sobre su ideario político. Al respecto yo te quería preguntar algo, porque más que comentar, creo que a ti hay que aprovecharte y preguntarte, ¿no? ¿Qué tú crees que significó para Perón su estancia en Panamá? Apagado. Ahora sí. Yanis, muchas gracias por tu aporte, por tu percepción, por tu militancia torrijista, lo cual me alegro muchísimo que la tengas. Es un hombre para admirar y para seguir y para imitar. Y que muchas veces, lamentablemente, las políticas y las coyunturas pierden el horizonte y abandonan las fuentes y hacen transformaciones y proyecciones equivocadas sobre la figura del líder que fundó
el movimiento o el partido o al torrijismo. Es cierto que la relación de Perón y Torrijos, esa relación se estrechó porque Perón era un gran conversador, era un hombre que le encantaba conversar y era un maestro de la elocuencia. Yo no tuve oportunidad de conocerlo. Mi abuelo fue abogado de Perón, fue amigo de Perón en la juventud. Ellos hacían esgrima juntos. Mi abuelo estuvo entre los que hicieron el 17 de octubre del 45. Y mi abuelo siempre me contaba lo que significaba Perón, quién era y cómo era la intimidad de ese Perón. ¿Qué tenía Perón? Y Perón, hay quienes dicen que era como un encantador de serpientes. Por eso Torrijos lo decía, si yo hablaba con él perdía, porque yo me privaba de oír lo que él sabía, me privaba de aprender lo que él me estaba diciendo, lo que me estaba enseñando. Y esas políticas, y como dije muy bien, es una cuestión de causalidad. ¿Quién hubiera pensado que ese hijo de maestros rurales, ingresado a la guardia, a la milicia en Panamá, le iba a tocar tener que cuidar a Perón? Y Perón obviamente le cayó en gracia a ese joven, porque veía en ese joven esas inquietudes que Perón también tuvo a la misma edad que él y que lo llevaron a fundar y a producir una transformación política y social en Argentina nunca antes vista. Esos 9 meses en Panamá a Perón le proporcionaron una gran paz, una gran paz. Pudo producir 2 libros. Perón escribía muchísima correspondencia, hay mucha correspondencia que salió de Colón y de Panamá hacia distintos lugares del mundo, no solamente hacia Argentina, la correspondencia con María de la Cruz, con una sindicalista chilena que tiene una correspondencia riquísima, Perón, donde le escribe como 17 cartas desde Colón a María de la Cruz, contándole la situación panameña, que son importantes, que también ustedes las lean, porque ahí Perón también hace reflexiones sobre lo que estaba pasando en Panamá y cuál era su mirada sobre Panamá. Esa correspondencia está publicada, es accesible, y es interesante saber qué pensaba, porque acá las proyecciones son peligrosas, los relatos son peligrosos. Cuando nosotros hacemos historia en base a un relato, estoy agregando un condimento que se llama ideología. Y cuando yo a la historia le agrego ideología, lo que provoco es una historia falsificada, que es lo que se está acostumbrando a hacer hoy en muchos lugares. Aquí en Argentina somos testigos de los que hacen relato histórico y no de los que hacen historia. Para hacer historia, vamos a las fuentes. Y las fuentes son la correspondencia, son los documentos, son los hechos que son inviolables. ¿Por qué? Porque si alguien escribió una carta en el año 1956 y vos le preguntás a esa persona que escribió la carta en el 56, 30 años después, sobre lo que él dijo en el 56, va a tener lo que se llama la contaminación del tiempo y va tal vez a cambiar o va a querer traducir lo que él nos quiso decir en el 56, cuando en el 56 lo dijo con la frescura de lo que estaba experimentando. Entonces, yo lo que puedo rescatar de Perón en esos 9 meses es que él tuvo una gran paz y tuvo una gran simbiosis con el hombre panameño y la mujer panameña. Él descubre en ese pueblo dulzura, ternura, honestidad, amor a su patria, tradición, necesidad de liberación. Todas esas cosas es lo que Perón interpreta y le aporta el pueblo panameño para que él se produzca en él, que ya había nacido antes esa relación con Panamá, no nace en esos 9 meses. Lo dijimos antes, como él había promovido el deporte siendo presidente de la República, en sus planes hacia los países latinoamericanos. Después, obviamente, llega a Panamá y vive esos 9 meses. Y luego la relación con Torrijos llega hasta que él es presidente de la República, donde lo nombran doctor honoris causa.
Eso es lo que Perón recibe de los panameños. Y eso no se lo olvidó él nunca más, porque a donde lo cobijaron, siempre lo recibieron con los brazos abiertos. Y Perón se sentía un panameño más, porque no solamente somos panameños o argentinos, sino que somos latinoamericanos, que hablamos la misma lengua y le rezamos al mismo Dios, como decía Rubén Darío. Muchas gracias, Ignacio. Yenis, muy atinada tu pase de palabra, así que le voy a pasar la palabra a nuestro próximo comentarista, Franklin. Franklin, tenés el micrófono para vos. Buenos días a todas y a todos. Un saludo desde la Universidad Autónoma de Chiriquí y nuestra rectora, la profesora Etelvina de Bonagas. Quiero primero pedirles disculpas, voy a mantener el uso de la mascarilla porque estoy casualmente en un espacio un poco abierto en donde hay ingreso en la universidad de personas y entonces me han pedido que conserve el uso de la mascarilla. Realmente felicitarlos a la universidad por esta iniciativa que sin duda permite fortalecer los lazos de amistad mucho más en un tiempo como este, en donde podemos a través de la tecnología fortalecer estos espacios para conocer mucho más el contexto histórico del paso de dos grandes líderes de nuestra hermosa América. Y en ese sentido yo quisiera rescatar, y me llamaba mucho la atención, parte de la presentación que hacía Ignacio, el tema de cómo durante su permanencia en Panamá de Perón se daba el cariño y el respaldo de la población panameña hacia Perón. Sin duda entonces aquí entra esa famosa frase del general Torrijos conocida como el que da cariño recibe cariño. Sin duda, los pueblos saben reconocer a sus líderes y saben reconocer a través de estos los dones, las cualidades, las capacidades y sobre todo los logros que a través de ellos les permite, sin duda alguna, estrechar para su gente y su población logros sociales. Es decir, que la población no solamente mira en su líder el reconocimiento de un espacio para un beneficio unilateral, sino que cuando un líder es bueno y las masas lo reconocen es porque está haciendo grandes cosas para su pueblo, para su país, y que sin duda también trasciende las fronteras. Y esto es lo que Perón logró instaurar sin duda en gran parte de las regiones del mundo. Y vemos también dentro de toda la presentación, y muy bien lo decía la embajadora al inicio cuando se comentaba se iniciaba el coloquio sobre la importancia de que Panamá tome, y yo felicito por esa iniciativa y hay que seguirla fortaleciendo cuando hablamos de incentivar el tema del estudio y el perfeccionamiento a través de maestrías y doctorados en el área de la historia, pero también insertar dentro de estos aspectos casualmente lo que hoy vemos, ¿sí? El tema del paso de los grandes líderes revolucionarios y sus grandes aportes a nuestra región. Yo cuando leía un poquito para el tema de esta presentación miraba una frase que Torrijos le decía a la juventud peronista de aquel momento, que decía: un gobernante está más cerca de su pueblo en la proporción en que ese pueblo lo entienda más. Sin duda, Perón y su pueblo mantuvieron una estrecha comunicación, vieron un líder cercano, vieron un líder que estaba con su gente. Y yo creo que estos son elementos que nos deben llamar la atención a todas y a todos en los distintos escenarios, tanto académicos como políticos de interés nacional. En la medida en que se esté cerca del pueblo, se esté cerca de la gente, yo creo, y se busque la transformación de cambios sociales que realmente profundicen en las necesidades y prioridades de las naciones, en esa misma medida se recibirá ese respaldo de la gente. Yo quisiera solo hacer una pregunta, Ignacio.
que te lleva al contexto histórico, pero que nos trae también a la realidad. Yo quisiera que me mencionaras 1, 2 o 3 elementos o características que le falta a los líderes del siglo XXI, pero que tenían los líderes del 20 como Perón y Torrijos. Franklin, muchas gracias por tu reflexión. La comparto y adhiero plenamente a todas tus ideas que nos has expresado y que nos enriquecen a todos los que estamos escuchándote. Si tú me estás haciendo que yo haga una proyección y haga una evaluación sobre lo que está pasando hoy, lo que le falta a los líderes. Yo creo que lo que falta hoy en el mundo son verdaderos líderes. Partamos de la base. Los líderes que existen hoy son líderes fugaces que están generalmente dirigenciados o reciben órdenes de los grandes poderes económicos mundiales. Y Latinoamérica es una nación, es una patria, más que nación, es una patria que se ha quedado prácticamente huérfana de líderes. Porque yo creo que lo que le falta a los líderes que tenían Perón y Torrijos y algunos otros más, es lo que viene a ser una verdadera sensibilidad social. Pero una sensibilidad social que no se llame asistencialismo, que no se llame planes sociales, una sensibilidad social que ponga por encima de todas las prioridades la dignidad del trabajo, una sensibilidad social que proteja la vida humana desde el anciano hasta los niños que están en el vientre de su madre. O sea, esos son los principios de muchos de los líderes sociales y de los líderes políticos que hemos tenido, como Perón y Torrijos, y que han fundado su proyección en los valores de la doctrina social cristiana. Eso es una de las cosas elementales que yo veo que hoy falta en los líderes. Luego es la realidad, el realismo. El líder que no tiene contacto con la realidad no es un líder, es un gerente de una empresa que está sentado en un despacho y que no tiene ni idea lo que sucede más allá de la puerta de calle. Y entonces cuando vos te alienás de la realidad, cuando vos perdés contacto con la realidad implica tener la empatía de lo que el pueblo está viviendo para ver de qué manera yo puedo transformar esas injusticias y puedo mejorarle la vida a quienes yo estoy gobernando. Y esa es otra de las grandes carencias que hay. Falta de sensibilidad social, realismo. Y luego, también lo que falta es el sentir popular. El populismo, que mal lo definen algunos politólogos que lo toman como algo negativo. El populismo, en el buen sentido del término, es saber interpretar la necesidad y el sentir popular para que el gobernante pueda darle a esos que gobierna lo que merecen y lo que les corresponde. Es lo que se llama es lo que se llama justicia, que es lo que muchas veces falta. Yo, en esos tres conceptos, y otra cosa también, ¿sabes cuál es? Es la falta de compromiso con su misión. Es la falta de compromiso con su misión. Y es la falta también de identidad cultural. Nosotros tenemos un vacío de identidad cultural y por eso tenemos que bregar con la historia para que las tradiciones no se pierdan y para los que nos enseñaron lo que nos enseñaron no queden encapsuladas en textos o en memorias de los abuelos que van perdiendo su vida y no hay posibilidad de que haya tradición de los verdaderos valores y de las ideas que han pensado quienes han hecho esta América Latina tan grande como la hicieron Torrijos y Perón.
Muchísimas gracias, Ignacio. Quiero agradecer a la UNACHI por su participación, a Yenis, a Franklin, a la embajadora de Panamá, a Minerva. Y me toca pasar la palabra. Desde la antigüedad la palabra está vinculada al hacer, la palabra es creadora. Y Franklin nos recordó que estamos en una contingencia de emergencia. Estamos en plena pandemia del COVID-19 en Latinoamérica, ha costado muchas vidas y nosotros estamos haciendo, desde la Universidad de San Isidro, desde nuestros países, a pesar de la pandemia, para un futuro. Yo creo que eso le pasaba a Torrijos, le pasaba a Perón, y eso es lo que nos enseñan, a pesar de la emergencia, a pesar de la contingencia, seguir haciendo. Así que le paso la palabra a nuestro rector, Enrique del Percio, le agradezco que siga haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, pero aprovechando justamente que vos señalabas la presencia de Minerva, y siendo que Minerva no es una embajadora común y corriente, porque además de ser una embajadora, es también militante, es también alguien que sabe y que entiende de política, de la política grande, ¿no? De la que estaban hablando Franklin, Ignacio. Creo que estaría buenísimo, y me parece que todos estaríamos de acuerdo en pedirle a Minerva que nos haga un comentario. ¿Qué sentís? ¿Qué te pareció? ¿Qué te sugirió? ¿Qué te inspiró esto que estamos viviendo en este momento? Esto que estamos, primeramente, felicitar a... Ay, ¿se me fue? Ah, no, a Ignacio por los datos históricos que me dejaron fascinada. Después tenemos que conversar sobre algunos datitos, Ignacio, cuando tengamos oportunidad para intercambiar algunas ideas. Y tú bien señalas, Enrique, algo que para mí es fundamental. Primero, sí soy embajadora, pero soy militante de ese partido torrijista, del PRD, desde sus inicios, y he visto la evolución de nuestro país. Ignacio nos recuerda algo que yo creo que hay que rescatar, y es el estudio de nuestros líderes, de los líderes latinoamericanos. Y yo comentaba hace poco a unos colegas sobre la tristeza que me da América Latina, porque hemos perdido ese liderazgo que nos caracterizaba. Y cada vez estamos más sometidos de una forma u otra a lo que nos indique la política internacional, la política norteamericana, olvidando de nuestros intereses reales, ¿no? El general Torrijos, que no ha sido un hombre estudiado en su justa dimensión y por sus acciones, sino que lo hemos vinculado, la historia y en Panamá se ha vinculado a las acciones de mucha gente que estuvo a su alrededor. Por lo menos al general Torrijos se le vincula con Noriega. Son dos figuras totalmente diferentes. Es más, en un momento dado, cuando se hace el estudio y cuando se avanza en los estudios de si el general Torrijos fue asesinado o fue un accidente real, se vincula a Noriega como la persona que facilitó el acceso para que ese avión estallara en el aire, porque el accidente hubiese sido si el avión se estrella en el cerro. El avión estalló antes de chocarse con el cerro. Entonces, para muchos de nosotros, para muchos históricos militantes, decimos que el general Torrijos fue asesinado el 31 de julio de 1981. Ignacio mencionaba algo, después me tocó vivir justo en el edificio de al lado, donde se hospedó Perón, en calle 38, fue mi primer departamento. Sí, claro, justo en el edificio de al lado, y todo el mundo recordaba el edificio porque ahí vivió Perón. Y luego ahí mismo, en ese edificio, se hospedó en sus inicios el general Liber Seregni, cuando el general Torrijos lo logra rescatar y sacar de Uruguay, y se hospeda en el mismo edificio donde vivió Perón,
¿no? En calle 38, en el barrio La Exposición. Yo creo que es un gran trabajo lo que haces y que definitivamente en los momentos históricos que vive América Latina es necesario rescatar a estos grandes hombres, estos grandes valores para poder que la juventud conozca que el futuro de América Latina va más allá del futuro que nos pueden imponer. Y que está tan vigente el sueño que tenía Perón, que tenía Torrijos, de una América Latina unida, que es necesario que nuestros jóvenes se formen y vean y conozcan estos grandes idearios, porque es lo que nos puede llegar de verdad a ser cada día mejores, a tener líderes realmente que quieran y se comprometan con un país y con una América Latina libre y soberana. Para mí, bueno, que yo soy torrijista antes que todo, antes de ser PRD, antes de ser todo, yo soy torrijista. Soy torrijista porque creo que tomó, como él decía, si yo caigo, tomen la bandera y sigan adelante. Torrijos le tomó a Perón la bandera para seguir comunicándose con los pobres y con el pueblo. Torrijos era feliz cuando se iba a Coclecito, un lugar apartado donde no había nada, donde no había calles, no había teléfono, no había comunicaciones, y él era feliz en Coclecito, que era un pueblo de la montaña de Coclé, y se comunicaba con la gente. Él era feliz cuando estaba en medio de los pobres, del pueblo. Entonces, eso se lo heredó y se lo tomó a Perón como una práctica permanente en su patrullaje doméstico, como él le llamaba. A él no le gustaba estar entre los grandes, a él no le gustaban las grandes recepciones, a él le gustaba estar con la gente, con el pueblo. Y eso creo que se lo aprendió o lo tomó del general Perón. Entonces, para mí es una gran satisfacción haber podido participar de este evento, Ignacio, y me encantaría después que pudiéramos conversar sobre cómo darle la vuelta y ver que los jóvenes historiadores de Panamá, pues sobre todo, tomen este programa y vean lo que pueden hacer con estudiar la figura de un hombre que no ha sido reconocido por nuestro país, ni siquiera por los mismos perredistas, en su justa dimensión. ¿Le puedo contestar, Enrique? Sí, sí, por supuesto. Estimada embajadora, te agradezco muchísimo tus palabras. Solamente una precisión. Torrijos no lo aprendió de Perón. Torrijos lo tenía en su esencia. Esa cercanía y esa identidad con el pobre y esa reivindicación de los derechos sociales. Eso venía en sus entrañas. Él lo había visto de sus padres, que eran maestros rurales, las injusticias que vio como sus padres no habían logrado la reforma agraria y todo lo que ello significaba. Por ende, es muy auténtica la política de Torrijos, si bien es cierto la enseñanza de Perón, pero él lo traía en sus entrañas, así como Perón lo traía en sus entrañas. Perón era de una familia acomodada en la Argentina. Él tenía, por el lado de su madre, eran criollos y descendía de los conquistadores llegados a América en el siglo XVI. Y por el lado de su padre, los Perrón, eran de origen francés, eran comerciantes que tuvieron que escaparse de la Revolución Francesa para evitar que la guillotina les cortara la cabeza y tuvieron que emigrar a Italia. Quiere decir que Perón venía de una familia acomodada y se instala esa familia en la Argentina. Su abuelo fue el único doctor en medicina, recibido en 1868. El abuelo era un perfecto oligarca, tenía hijos con una enfermera, de ahí nace el padre de Perón, y la abuela de Perón fue discriminada porque era ciudadana de segunda, porque el señor diputado mitrista, diputado nacional como fue el abuelo de Perón, y era doctor, y había viajado a París, y era amigo de toda la crème de Buenos Aires, había discriminado a su abuela. Y eso en Perón lo marcó para siempre. Es lo que fue el desprecio de la oligarquía hacia las clases trabajadoras y hacia la gente de segunda o tercera clase.
Y eso Perón lo vivió en carne propia y por eso él lo tuvo en sus entrañas. Y él, siendo joven a los 18 años, dijo, si algún día yo puedo, esta injusta realidad la voy a cambiar. Quiere decir que cuando vos traes en tus entrañas esa sensibilidad social, es cierto que podés buscar un disparador. En Torrijos el disparador seguramente fue Perón, pero Torrijos lo traía en su sangre, lo traía en su crianza, lo traía en su esencia. Muchísimas gracias, querido Ignacio. Gracias, Minerva. Minerva justamente trajo a colación a otra persona de la cual vamos a hablar dentro de no mucho tiempo, que es Liber Seregni. Justamente estamos en contacto desde la Cátedra Saavedra Lamas con el señor embajador de Uruguay en la Argentina, que pertenece al Partido Blanco, al sector de Wilson Ferreira Aldunate, que junto con Seregni, no juntos en cuanto que fueron para el mismo lado, pero sí en los mismos días, tuvieron que escapar de Uruguay cuando viene el golpe militar de Bordaberry. Así que también no sabía, no tenía idea que Seregni había ido justamente para aquel lado en Panamá. Sí sabía que se habían tenido que ir juntos y bueno, dentro de en breve vamos a tener esa actividad organizada con la Embajada de la República Oriental del Uruguay. Realmente, muchísimas gracias. Creo que fue riquísimo este encuentro. Yo después te voy a hacer una pregunta, Ignacio, porque habiendo leído pero no la contestes ahora, si damos pie para otro encuentro, otro día, porque nos vamos de tema. Y es el posible vínculo que pueda tener la familia Perrón con los que somos de sangre italiana y que solemos ir a dar clase y que son por allá. La birra Perroni es la birra que uno normalmente toma cuando está por aquel lado. Así que en una de esas, cuando uno te brinda con los colegas italianos con la birra Perroni, podemos gritar un viva Perrón con más ganas. Bueno, realmente en serio, muchísimas gracias. Quería así destacar, antes de cerrar, que la señora rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la profesora Etelvina Medianero de Bonagas, nos hizo llegar un video. Ella justo hoy tenía una reunión de Consejo Superior y no podía, por lo tanto, ausentarse, pero sí quería estar de algún modo personalmente con esto y nos mandó un video que por un problema técnico lamentablemente no lo hemos podido subir. Lo vamos a poner sí en las redes y realmente quiero agradecerles, por favor, le voy a pedir especialmente a Franklin, a Sheris, que le hagan llegar nuestro agradecimiento. Les quería comentar también que el vínculo nuestro con la Universidad Autónoma de Chiriquí surgió cuando organizamos el coloquio sobre Amada Amazonia, donde una red de universidades interesadas por el cuidado de la casa común nos empezamos a trabajar. A partir de ahí comenzamos a avanzar en el vínculo con la Universidad de Chiriquí. Este es el primer evento que hacemos, pero sin duda alguna no va a ser el último. Está aquí hoy, habría esto justamente Jerónimo Biderman, que además es nuestro vicerrector en investigación y en extensión, que está en contacto con el vicerrector de investigación y extensión de Chiriquí, y ahora además con el apoyo de la Embajada de Panamá, sin duda que vamos a poder ir profundizando en una cantidad de actividades que veníamos ya conversando y que a partir de ahora iremos profundizando. Así que les voy a pedir, por favor, queridos Franklin y Jenis, que le hagan llegar nuestro agradecimiento a la señora rectora. Nuevamente, muchísimas gracias. Querida Malvina, después hablamos de cómo promover el café, el ron y la cultura panameña tan rica por estos pagos. Y sobre todo, particularmente, querido Ignacio, muchísimas gracias por haber compartido. Sabemos que estás viviendo una situación personal y de salud muy compleja. Estamos con vos, te ayudamos, te apoyamos y realmente valoramos enormemente que hayas estado hoy con nosotros en medio de todo esto. Muchísimas gracias.
Y bueno, a todas y todos ustedes, el resto de los amigos que nos han acompañado, además estaba viendo que tanto aquí en el Zoom como por YouTube, siendo que es una hora poco amable para juntar tanta gente, sin embargo, hay realmente mucha gente que nos está siguiendo, pero esto queda alojado en el canal de YouTube de la Universidad de San Isidro. Realmente creo que es un material... Creo, no, estoy seguro, y además por chat estábamos compartiendo con algunos otros amigos, el nivel de esta charla realmente ha sido excelente, así que sin duda este es un material que queda aquí alojado para que sea realmente aprovechado. Así que muchísimas, muchísimas gracias entonces, y nos estamos viendo en un próximo evento dentro de poquito. Chao, chao. Gracias, muchas gracias.